Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de agosto de 2023. Estamos en el taller de lectura de dramaturgas argentinas. Hoy vamos a comentar la obra de Patricia Carro, aquí presente en Sincrónico, Respiración de un Mundo, que está inspirada en la obra de Clarice Lispector, ¿verdad, Patricia? Sí, así es. Y antes de empezar a grabar, nos habíamos embalado hablando de Algo muy interesante. la invisibilización de la obra teatral de dramaturgas, que yo hablaba de la primera obra que fue la de Rosa Guerra, Clemencia, que estamos enseñando con Rodrigo Marpol Pont en el curso de los viernes, que se llama Dramaturgas Argentinas, históricas, entre 1860 a la década del 70. Y decíamos que Inés Guy decía recién que no es casual. ¿Qué decías, Inés? Escribe raro y se pronuncia Gigi. 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 Sí. ¿Decías, Inés? Bueno, aclaré cómo se pronuncia el apellido, que vi que te presentó dificultad. Lo pronunciamos Gigi o Gigi. Bien. Gigi. 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 Bien. Vos decías recién que yo contaba que Lola Pita, 1919, era maestra, periodista y dramaturga. Y vos decías que no es casual. Sí, yo decía que no es casual que se llegue al teatro en la convergencia de distintas disciplinas, como que previamente contamos historias, como que previamente sentimos, estudiamos, educamos, quizá criamos hijos también, y después podemos llevar a escenas, ¿no? Esto de ver que se requiere contemplar una multiplicidad de planos para poder llegar a la escritura dramatúrgica, ¿no? A mí me ha pasado que yo hice durante muchos años guiones radiofónicos para programas que yo conducía, o de pronto hacía creaciones dramáticas para un libretado, pero a su vez era actriz, y a su vez periodista, y a su vez educadora. Y bueno, me he atrevido ahora a escribir sobre... ¿Perdón? Bueno, Me he atrevido a escribir ahora una pieza dramatúrgica sobre la vida de la primera médica entrerriana, que a la sazón también fue la primera bachiller nacional. Y bueno, he estado trabajando y sentí esto, ¿no? Que de pronto cómo se me iluminaban otros planos, cómo había que pensar, dónde se ponía la escenografía, la utilería. Es como un contar mucho más de orfebrería y mucho más multidimensional, me parece. Bueno, ya te invito al taller como autora, ¿querés? No, modestamente, no sé, de pronto, viste que animate. hay una autora que dice soy tanta que a veces me pierdo. Bueno, uno se expresa de diferentes maneras, por eso cuando leía la biografía tuya, Patricia, me gustaba en eso, ¿no? En esto de que uno se va tentando en el camino del quehacer, se va tentando por manifestarse de distintas maneras. Es muy rico, pero de pronto, como ponerse una etiqueta o un rótulo, como que se hace más difícil. ¿Tu obra de Sí. teatro ya está estrenada, Inés? Todavía no. No. Eso, y este año se han presentado una serie de dificultades, pero he venido trabajando también mucho con un autor que a la sazón también es director, y que ha escrito mucho sobre las mujeres de Entre Ríos. Mujeres muy Mira. cierto, ¿no? Las mujeres de Ramírez, de Francisco Pancho Ramírez. Entonces, muy interesante también cómo el hombre puede tener esa percepción desde un sentir muy de género femenino también, de mucho respeto, me parece, como teniendo participación política aún desde su casa. El hecho de que Tadea Jordán, por ejemplo, fue la que de alguna manera fue la que educó y hasta propició un ser tan guerrero como Pancho Ramírez, que tuvo mucho que ver en la historia argentina, y también en López Jordán, que también es hijo de una segunda unión de ella, ¿no? Bueno, La estás madre invitada, decís. Inés.
Perdón, de la madre de Pancho Ramírez, un segundo matrimonio. Así es. Claro, porque Bueno, él quedó, estás, quedó viuda, joven, sí, bastante, no tan joven, pero bueno. Sí, pero estás invitada, Inés, a presentar a comentar tu obra cuando vos quieras, acá en el taller, vos me avisás cuando estés lista y te consideres que es el momento, y organizamos el día de taller, ¿sí? bueno, te Buenísimo. agradezco. No, no es mi intención acaparar, sino compartir con ustedes. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la obra Respiración de un Mundo? Bueno, Basada en 3 cuentos de Clarice Lispector. sí. Obra teatral en un prólogo y 3 escenas. Bien, ahora le voy a pedir a Patricia que por favor nos cuente cómo se le ocurrió la obra, cómo fue el proceso de creación, de corrección, cómo se puso en escena, las experiencias. Y voy a Ok, silenciarnos a todos para después, una vez que Patricia nos cuenta todo esto y lo que ella quiera, en relación con la obra y lo que ella quiera, volvemos a participar, si les parece. dale. Bueno, Ahí activate, Patricia. bueno, ¿cómo surge la idea? Es una idea que vengo, digamos, pergeñando de hace mucho tiempo a raíz de un acercamiento que tuve con Clarice Lispector en un taller de actuación a cargo en ese momento de Heidi Stenger, donde ella repartió una serie de textos y a mí me toca, adjudicado por ella, uno de los cuentos o crónicas que ella en su momento era, digamos, ella había, digamos, entrado en una situación económica muy precaria y empezó a trabajar para un diario en Brasil, en Río de Janeiro precisamente, y lo que hacía, o sea, su trabajo era columnista y mandaba cuentos, crónicas, o sea, parte de sus manuscritos, digamos, que tenía en su casa, los transformaba en una crónica y los enviaba a este diario, y de eso trabajó muchos años, hasta que, bueno, finalmente dejó de hacerlo. Pero este cuento, que se llama La lapicera de oro, yo en ese momento lo trabajé ahí en el taller, y a partir de ahí a mí me quedó esta cosa me enamoré de la escritora, me enamoré de ella como personaje, de la vida que ella había tenido, y empecé, esto pasó mucho tiempo después, eso fue 3 años antes que yo empezara a pensar en esta obra, y bueno, un buen día dije, ¿por qué no, digamos, no hacer una versión de los cuentos, porque ella no escribía teatro, sino utilizar los textos de Clarice Lispector y transponerlos al teatro sin, digamos, hacer una versión de ellos, ¿no? Entonces, la idea era incluir los textos y en base a algunos datos que yo tenía biográficos de la autora, armar, digamos, como una narrativa o una trama que partía de, digamos, los 8 años de la autora. El cuento, digamos, en el que yo me basé fue Arrestos de Carnaval. Luego tomé el cuento Felicidad Clandestina, que seguramente lo deben conocer porque es uno de los más leídos y conocidos. Y ahí Clarice Lispector tenía 12 años. Y luego el tercer cuento elegido es Muerto en el Mar de Urca, donde Clarice Lispector ya es adulta, una mujer, una joven, digamos, de 20 y pico de años, cuando ella ya se había instalado en Río de Janeiro. Ella nace en Pernambuco, en Recife, y bueno, había sido una inmigrante o hija de inmigrantes, y se instalan ahí en esa ciudad, y ahí crece, ¿no? Crece en un barrio muy pobre, era de religión judía, y de alguna manera creció en un barrio donde había un gueto judío, y bueno, sufrió un montón de cuestiones que tenían que ver con la religión, que tenían que ver con su situación económica o socioeconómica, eran bastante pobres, y además la madre padecía una enfermedad que la fue, digamos,
deteriorando de alguna manera. O sea que ella pierde su madre cuando tenía 8 o 9 años. Parece ser que la madre había contraído sífilis en un viaje que habían hecho desde Europa, cuando huyen de la guerra, y bueno, contrae esta enfermedad, y eso se suma, digamos, como otra de las situaciones en que Clarice Lispector debe crecer. Ella tenía 2 hermanas, de las cuales una, digamos, era la que tenía más relación con ella, pero era un poco mayor que Clarice. Y bueno, a raíz de eso es como que yo, leyendo la biografía, yo tengo una biografía que si les interesa se las puedo recomendar, que es esta. La autora es una brasileña, fue traducida obviamente a varios idiomas, y de esta biografía yo saqué algunos datos de su vida que no están en los cuentos, y con eso, digamos, empecé a idear una dramaturgia donde había una parte de ficción y donde se incluían los textos en boca de una narradora omnisciente como, digamos, lo era ella cuando, en todos sus cuentos. Y bueno, después era resolver qué hacía yo con esta narradora, cómo yo podía unir la narradora con los personajes de ficción. Y ahí vino lo interesante de esta construcción, ¿no? Porque bueno, hubo que reescribir, porque yo empecé a ensayar con las actrices, armé el elenco. Acá tenemos presente a una de las actrices, Patricia Galota, que formó parte del elenco, y además eran 3 actrices, y las 3 actrices debieron, digamos, interpretar más de un personaje. Eso fue otro tema también para resolver en el proceso creativo, ¿no? Porque yo no quería armar un elenco mayor de 3 porque se complica, bueno, ya sabemos cómo es cuando llega el momento de los ensayos y demás. Y no, nos arreglamos bastante bien con eso, empezamos a ensayar, yo escribí el texto, primeramente hubo un texto base, y a raíz de las pasadas y de los ensayos fui reescribiendo, ¿no? Esto. Y bueno, se armó esto que yo llamo en 3 escenas, porque cada escena corresponde a un cuento, pero no tienen nada que ver una con la otra, o sea, hay un pasaje de una escena a la otra donde transcurre otra situación, pero se entiende que es parte de lo que ella cuenta en el cuento. Es un tramado de citas de los cuentos, reensamblados como escenas, es así, ¿no? Claro, porque hay pasajes donde está la narradora, o sea, Clarice Lispector, incluso utilicé mucho la voz en off, porque, bueno, era mucho texto para la actriz, y bueno, a medida que fuimos ensayando, fuimos alivianándola un poco de esto, porque además tenía que actuar, además se tenía que cambiar de vestuario. Era una cosa bastante compleja, que no sé cómo hicimos para llegar a tono, pero costó bastante, porque si bien las traducciones son muy buenas, había cuestiones también del lenguaje, ¿no? O sea, cómo decir lo que había que decir y no cambiarlo. Hemos cambiado algún par de palabras, por ejemplo, en vez de papel picado, digamos, serpentina. En realidad papel picado era, ¿cómo era, Patri? La palabra... No se te escucha. Confeti era el papel picado. Y la lanza perfume, por ejemplo, que le decía... ¿Eh? Sí, ahora confeti sí, porque no lo usamos acá en Buenos Aires. Confeti. Lo que pasa es que se escucha acá a veces, pero bueno, había como términos muy puntuales que hubo que modificar, pero en realidad estaban los textos tal cual. De hecho, yo cuando pedí los derechos, que los tuve que pedir obviamente a través de Argentores, y Argentores a su vez con la editorial que tiene los derechos de autor en Brasil, que es el hijo, uno de sus hijos los tiene. Yo incluí los textos como estaban, tuve que mandar, digamos, los cuentos cuáles eran, inclusive tuve que pedir autorización a los traductores, que no eran los mismos, o sea, cada cuento tuvo un traductor distinto, y además incluí 2 poemas, sí son poemas en realidad, que también tenían sus traductores. Entonces, bueno, fue bastante complejo todo eso.
Nunca me había pasado de pedir autorización de un extranjero, de un autor extranjero, pero bueno, en general, o sea, igual estaba todo en español, o sea, no tenía que yo hacer nada con eso, pero bueno. ¿Qué me recuerda? Discúlpame que Sí, dale. a cierta cuestión surrealista, digamos, al surrealismo, a ciertas técnicas de escritura surrealista. Por ejemplo, ¿qué autor? Cortázar, ponele. No, surrealismo francés, el surrealismo en Ah, Francia. de Breton. Cuando hay fotos, tendría que buscar, hay una antología de Aldo Pellegrini, poesía surrealista, donde el tratado, se tratan las palabras, hay como una especie de tratamiento de las palabras autónomas. Quiero decir, el tramado que vos contás que has hecho es totalmente, porque uno podría haber, vos podrías haber parafraseado todo, podrías haberlo, ¿cómo puedo decirte? Podrías haberlo versionado. Claro, pero no fue una decisión. Fue una Claro, decisión. eso a mí me Era llama la otro atención trabajo. y te metió en un problema enorme, que es lo que vos estás contando, un problema burocrático enorme. Tremendo fue. Es una Pero sabía, maravilla, es de una exquisitez literaria y de una rigurosidad y un respeto por ella, ¿no? Por ella como escritora tal y por sus cual. autores, por la obra de ella, ¿no? Tal cual, yo apuntaba justamente a que estuviera la literatura, o sea, que estuviera presente la literatura de su puño, y por respeto y además porque me parecía bellísimo, y además que era posible, porque ella, si uno lee los cuentos, obviamente puede estar ella ahí sentada contando esto y sucediendo, como fue que, digamos, sucedió en la obra. Ella narraba y era como que entraba en un estado onírico de recuerdo, de rememoración, y eso que ella rememoraba mientras contaba los sucesos, sucedía en una contraescena. Entonces, bueno, trabajando con la iluminación, trabajando con los silencios en los momentos que había que utilizar el silencio. La narradora contaba y de golpe ella observaba su propia vida, ¿no? En una contraescena que sucedía, y eso sí lo escribí yo, digamos, o sea, agregué situaciones, por ejemplo, en Restos de Carnaval, un suceso entre las dos hermanas, Clarice y su hermana mayor, donde sucede que la hermana mayor quiere que se pruebe o encontró un disfraz, sacan de la caja esos disfraces, esos objetos que tenían guardados en la casa, que mientras tanto lo que también sucedía es que la madre estaba muy grave en otro lugar, en otra situación, pero estaba ahí, ¿no? La hermana lo hacía presente, como diciendo, callate, o sea, silencio, no lo cuentes, probate, y le hacía probar todos esos disfraces, y bueno, la pequeña de 8 años se pone a jugar con esto, y la actriz que interpretó a Clarice, de 8 años, lo hizo fantástico, porque aparte tiene una voz muy particular, como, viste, una voz aniñada, y logró, digamos, que realmente sea Clarice Lispector de 8 años. Ese cuento, bueno, transcurre de esta manera. Ahí está la narradora que va contando y termina, el cierre es el fin del cuento con una escena también que Patricia es protagonista de esa escena, y, y transcurre en una noche de carnaval. Durante esa noche de carnaval, donde Clarice tiene el ansia de salir a la calle y disfrazarse y pintarse, que no ocurre porque la madre se agrava y ella tiene que salir a la farmacia a comprar un medicamento sin haber logrado usar su disfraz y cumplir ese sueño, ¿no? Y bueno, el final es, digamos, como que termina cumpliéndolo, porque ella sale a la calle sin su vestido, con su camisón, y se encuentra con un muchachito que estaba en la comparsa, y se ponen a bailar, y bueno, termina, digamos, con un final, entre comillas, feliz. Esa es la primera escena. Luego, la segunda escena es Felicidad Clandestina, y ahí ya Clarice está en una edad, digamos, en la adolescencia, y es cuando ella pretende, digamos, obtener un libro
Y era de una compañera de escuela, que era una persona adinerada, el padre tenía una gran librería ahí en Recife, y va a la casa y le toca el timbre, ¿no? En realidad primero están en la plaza con las amigas y esta le cuenta que tiene en su poder un libro gordo, le dice, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato es un cuentista infantil brasileño, que yo, mirá lo que son las cosas, que eso fue otra de las cosas que me acercó a la obra. A mí mi papá me había regalado la colección de Monteiro Lobato cuando yo tenía 12 años, que fueron los primeros libros que leí, que era la historia de Naricita, que era en 12 tomos, ¿no? Eran varios tomos. Acá tengo uno porque los conseguí yo. O sea, esa colección mi papá o mi mamá en las mudanzas se perdió. Y yo cuando empecé con la obra empecé a buscarlo por las librerías de San Telmo, que yo encontré algunos, que quién sabe por ahí, algunos míos, no sé. Pero es una edición de los años 60, 60 y pico. Y esa fue otra de las razones que me acercaron, porque digamos que me sentí como que esto lo tengo que hacer, porque me trae cosas de mi infancia. Además, bueno, cuando la amiga esta de Clarice Lispector le cuenta que tiene el libro en su poder y le promete que se lo va a prestar, se suceden un montón de situaciones donde ella va infinidad de veces a tocarle el timbre. Cuando cada vez que va, le abre la puerta y le dice, no lo tengo, se lo presté a otra niña, llegaste tarde. Eso sucede varias veces hasta que Clarice, como prácticamente ella no tenía un hogar porque prácticamente nadie la cuidaba, se la pasaba todo el día en la plaza, hasta dormía en la plaza, se tiraba en un banco de la plaza, bueno, toda una situación dramática, hasta que finalmente un día toca el timbre y sale la madre a la puerta. Y la madre se desasna, que es Patricia, acá la actriz Patricia Galota interpretó a la mamá de Rebeca, era el personaje, que Rebeca no está nombrado en el cuento. Eso lo saqué yo también de la biografía. Hay un montón de datos que auné, situaciones, digamos, que yo saqué de la biografía y que las agregué a la ficción, ¿no? Y la madre dice, pero te he visto muchas veces por acá, ¿qué buscas? Le dice, ¿no? Y le dice, no, es que su hija me tiene que prestar un libro, y he venido varias veces y nunca lo tiene. Y ahí se revela esta cuestión de que Rebeca en realidad no se lo quiso prestar, que el libro está en la biblioteca, no se movió jamás de la biblioteca. Y la madre lo sabe, entonces le dice, pero si ese libro nunca ha salido de acá. Entonces la reta, viene toda una situación de confrontación entre madre e hija, y finalmente Rebeca le entrega el libro en mano a Clarice, ¿no? Y ahí, bueno, viene una parte muy bonita, que esto es narra, o sea, es el cuento, yo ahí no agregué nada, donde ella relata todo lo que sintió, digamos, con ese libro en la mano, que llegó a la casa y lo abría, pero lo abría y lo cerraba, lo espiaba, lo guardaba en la mesa mientras comía y lo miraba de reojo, o sea, no lo quería ni. ¿Viste cuando vos te regalan algo y no lo querés? O sea, cuando te regalan algo nuevo, no me lo voy a estrenar porque tengo miedo que se me gaste, y es como ese objeto de deseo. Bueno, vos que estás con el psicoanálisis, ese objeto de deseo que no lo quiero alcanzar, y eso está plasmado en la escritura de Clarice, como ella lo va contando, ¿no? Todo lo que sintió, toda esta vulnerabilidad que ella siente a partir de que tiene eso, que se transforma, ella lo dice. En la Era página más, 12 del documento está. claro. ¿Lo tenés ahí? Yo lo Sí, tengo ¿lo acá. leo? ¿Lo leo? Dale, si lo tenés ahí, yo lo tengo igual. Pero tendría que compartir pantalla Leo, porque leo, no sé. leo. Dale. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí. Leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes.
creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. Hermoso. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. No era más una niña con un libro, era una mujer con su amante. Y ahí fin. O sea que todo Maravilloso. el tramo final, desde que ella se hace del libro, es la escritura de ella. Y esto, digamos, en realidad, esto se escucha en off durante la obra, porque la actriz hace una serie de acciones que yo, a partir de los ensayos, empecé a observar que eso le facilitó a ella, primero porque aprenderse el texto era muy largo, y además a ella le dio una libertad con su cuerpo de poder, digamos, crear el personaje desde otro lugar, ¿no? Desde lo que le pasaba, desde lo emocional, y desde el cuerpo. Así que bueno, fue una decisión también eso que tomé. Y bueno, y a partir de ese cuento viene el último, que es el muerto en el mar de Urca, que ahí lo que hice, sí, ahí le hice un trabajo dramatúrgico donde hay dos personajes, que es Clarice Lispector, que va a la casa de una costurera, ubicado en el mar de Urca, pero ya en Río de Janeiro, y la costurera, que se llama Lourdes, en realidad ella relata, ¿no?, lo que sucede desde el momento que pisa el departamento de esta mujer, donde la mujer la pone en evidencia de que murió un hombre en el mar, le dice. Mire a los bomberos. Entonces lo primero que tiene que hacer Clarice es asomarse a la ventana, pero ya no hay nadie en la playa. Se ve que ya se habían cebado el cuerpo, o bueno, ya había ocurrido. Y Clarice le dice, pero no veo nada, solo veo las casas, el mar. No, y es sumamente poético esto, porque ella ahí se encuentra con esta cosa que ella tenía de un tremendo temor a la muerte, no la podía aceptar. Y este cuento justamente de lo que habla es eso, ¿no? De esta cosa de que ella no podía comprender la muerte, y todo el tiempo está hablando de esto después. ¿Puedo leer? ¿Sí? La mujer que soy yo solo quiere alegría, pero yo me inclino frente a la muerte. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Vendrá? ¿Cuándo? Ahí está, puede venir en cualquier momento, pero yo, que estaba probándome un vestido al calor de la mañana, pedí una prueba a Dios. Y sentí una cosa intensísima, un perfume intenso a rosas. Entonces tuve la prueba, dos pruebas, de Dios y del vestido. Solo se debe morir de muerte natural, nunca por accidente, nunca por ahogo en el mar. Yo pido protección para los míos, que son muchos, y la protección, estoy segura, vendrá. Pero ¿y el joven y su historia? Es posible que fuera estudiante, nunca lo sabré. Me quedé solo mirando el mar y el caserío. Claro, y ahí Qué el bonito. personaje de Doña Lourdes, yo lo tomé como personaje, o sea, le di voz, cosa que en el cuento no aparece así de esa forma, sino que es como un monólogo. Y al darle voz a Doña Lourdes, que también fue un abuelito eso, porque bueno, tenía que ver en qué momento, o sea, cómo le contestaba. Había partes que yo se las puse en la voz de Lourdes y el resto quedó en la voz de Clarice. Había que compensar ahí que fue una cosa coherente. Y eso quedó bien, fue un trabajo también que hicimos con las actrices, para ver, digamos, cómo esto iba, qué de verosímil era, ¿no?, para el público, que este personaje por momentos parecía que no estaba, por momentos tomaba la voz del personaje, y era como un interlocutor, digamos, de Clarice. Y estuvo bueno también, ayudó un poco el trabajo, tanto de la actriz que fue Patricia Galota, que interpretó ahí a Clarice adulta, y la otra actriz, Paola Muratorio, que bueno, había hecho ya Clarice, había hecho de Rebeca, o sea, cada actriz hizo 3 personajes, o sea, no se salvaron. Así que los cambios de ¿Cuántas vestuario, actrices eran? 3 que hicieron 7 personajes. Claro, seamos 3 cada uno, ¿no? Más o menos. Sí, sí,
tal cual. Y a mí me tocó, en un viaje de gira que hizo Patricia con otra compañía, a mí me tocó reemplazar a Patricia, así que lo sufrí en carne propia, lo que era la cambiada, a los cohetes, del vestuario, bueno. Para esto, ¿cómo lo resolví? En los pasajes de escena, o sea, terminada la escena 1, y las actrices tenían que cambiarse. Entonces lo que hice es un trabajo multimedia con imágenes de Clarice Lispector y textos de poemas de ella, ¿no? Que se escuchaban en off, mientras era como, digamos, la frutilla del postre, digamos, como para agregar algo más, y eran hermosos también los escritos que elegí, que fueron Dame tu mano y Es allí a donde voy. Son dos poemas muy lindos también, muy emotivos. Entonces eso fue un recurso dramatúrgico que usé para poder ensamblar las escenas, ¿no? Y darle una continuidad y que no haya un apagón. Viste que por ahí pasan algunas obras que tenés ese apagón larguísimo, porque hay cambio de utilería o de escenografía. Y eso también fue una de las cosas pensadas en cómo iba a resolver la escenografía, los cambios de escenografía. Y utilicé un objeto material que era una puerta, y esa puerta, a efectos de lo que estábamos narrando, ocupó distintos sitios en el escenario. Fue la puerta de la casa de Clarice a los 8 años, donde ella podía ver el carnaval desde el umbral de la puerta. Esa puerta después se corría del lugar y pasaba a ser la casa de Rebeca, donde iba permanentemente a buscar el libro Clarice Lispector. Y por último, el mar de Urca era una puerta-ventana donde por ahí se asoma Clarice para observar a ver qué pasaba en esa playa, ¿no? Y ver el mar. Y trabajé mucho con la multimedia. O sea, hice, digamos, un trabajo que no lo hice yo, ¿En qué obviamente. año fue la puesta? 2018. Ajá. 2018 hice con un elenco, después ese elenco no siguió y armé otro elenco. Patricia fue la única que quedó del elenco anterior. Hice digamos, una especie de gira que organizaba el gobierno de la ciudad, que se llamaba Circuito de los Centros Culturales de la Ciudad. Entonces, hicimos en el 2019 algunas funciones en ese circuito. Bien. En el 2018 hicimos en Teatro La Tertulia 12 funciones hicimos, la verdad que bastante bien porque, bueno, yo había pedido una ayuda, un financiamiento por teatro que no me lo otorgaron, pero viste que te piden 12 funciones como requisito para poder otorgarte algo de ayuda económica, pero igual no me lo dieron. Así que todo a pulmón fue. Sí, fue un esfuerzo grande, la verdad que yo estaba muy contenta porque Pero es una maravilla, Patricia, la construcción de la obra, toda la aventura de construirla, el tramado. Yo me fijé recién porque pensaba en el concepto de cadáver exquisito en sí, sí. Nada más que es un cadáver exquisito con la obra de ella y su biografía. Tal cual, tenés razón, no lo había mirado por ese lado. Sí, fue un entramado, como vos bien decís, como que yo tomé, digamos, y el trabajo de las actrices también, obviamente me aportaron un montón, porque ellas también aportan desde su creación. Yo observaba y bueno, y decía, bueno, eso va, está bueno. Trataba de que, bueno, que de ellas partiera eso. Había momentos que yo decía, bueno, esto queda, ¿no? Esto va así, porque obviamente había que un poco armar. Pero bueno, si ellas me siguieron, quiere decir que, bueno, lo disfrutaron. Patricia puede decirlo, no sé ella cómo lo vivió, por ahí después nos cuenta un poco su ¿Cómo lo viviste, experiencia. Patricia? Te Ah, escuchamos. fue una experiencia extraordinaria para mí, porque yo monólogo había hecho uno solo en el 2014, pero distinto, porque era monólogo hacia el público, dirigiéndote al público, no monólogo interior. Así que para mí fue una experiencia
fabulosa. Me costaba al principio, sobre todo en el mar de Urca, ¿no? Ella habla, estoy diciendo el texto de ella, puro. Y por más que tenía, como dice Patricia Caro, la interlocutora, la costurera, pero era mínimo y yo tenía que estar para adentro y al mismo tiempo tenía el público ahí a 2 pasos y no podía dirigirme al público, era monólogo interior. Para una actriz es lindo. Y vos sos actriz de comedia, ¿verdad? Me llaman, debe ser para actriz de comedia. Pero quiero decir que vos tenés mucha complicidad con el público cuando trabajás. Sí, sí, porque mira, eso debe ser un vicio que adquirí con el teatro para niños. Empecé cuando era muy jovencita, a los 15, 16, empecé a hacer teatro para niños y se ve que me quedó. Pero en la comedia, en los monólogos hay 2 posibilidades. Uno es el unipersonal, que te buscas un interlocutor, aunque no le estás hablando a ese, o hablas por teléfono, como en La Voz Humana, siempre tenés algo, pero acá era el cuento de Clarice, era no había cuarta pared, era para adentro, pero lo tenía que decir en voz alta, era como si tuviera una viñeta acá con la escritura, lo que iba diciendo. Era sentimiento muy interno, como un escritor cuando escribe narración omnisciente, ahí. Para mí fue un desafío y Patricia estuvo muy buena conmigo, la verdad. Una directora buenísima porque me dejó probar y crear. Y las otras chicas estaban divinas. En el primer cuento me hice la hermana de Clarice. Más chiquito, el personaje más chiquitito. Y en el segundo cuento hice la amiga, una amiga tontuela, chiquitita de Clarice. Y también hice el pibe, ¿no? El muchacho. Ah, sí, claro. No, y la madre, hiciste el muchacho de la comparsa, la amiga, hiciste la madre. Vos claro, hiciste, y el muchachito con Clarice, al final. cinco personajes hiciste. Así quedé. No son chiquitos, ¿eh? Son... No. No hay personajes chiquitos. No hay personajes chiquitos, no, pero el monólogo del mar de Urca es fabuloso. No, Lo que pasa es que el monólogo, el mar de Urca, tenía un trasfondo de humor dentro de lo que ella estaba contando. Ella tenía una cuestión que manejaba muy bien la ironía. Y a veces es muy difícil que eso lo pueda ponerlo en el cuerpo, más difícil. Para escribir. Era muy femenina para escribir. Sí, total. Tenía ese humor femenino, Sí. ¿viste? Esa cosa. Sí, sí. Y lo interesante, como decía Patricia, como era un monólogo interior, al desdoblar este personaje de Lourdes, en realidad ella escuchaba esa voz, pero que en realidad venía de su interior. Y lo difícil era eso, conjugar una escucha de alguien que dice algo que en realidad es la continuidad de su propio monólogo. ¿Me entendés? Porque yo lo que hice es extraer frases muy puntuales que por ahí si vos lo escuchás y decís, pero esto no tiene sentido. No, adquiría el sentido a partir de ponerlo en el cuerpo. Por supuesto que la costurera iba y venía con su costura, le tomaba las medidas, había una acción concreta de la costurera, ¿no? Sí, costó, ese monólogo costó porque no era fácil, como dice Patri, había un trabajo interior, viste, importante, y lo que decía además. Claro, porque había un humor negro, en el fondo, un humor ácido, y además la paradoja que ella se estaba probando un vestido muy de fiesta, o sea, al mismo tiempo hablaba de la muerte, de ese muchachito en la playa, y se probaba un vestido que era hermoso, para mí me gustaba ese vestido. O sea que estaba... Mucha metáfora había además, en los objetos. Tendríamos que hacerlo de nuevo, Patricia. Bueno, después del 2018, o el 2019 hicimos, yo después me fui a México, vino la pandemia, o sea, pero allá en México intenté juntar
a algunas actrices que eran alumnas, pero no llegó a buen puerto porque en realidad yo no podía montar la obra. Lo que iba a hacer es una especie de que cada actriz hiciera un monólogo, que le hiciera un cuento en base a lo escrito, y pudiera, pero no lo logré. No logré porque es muy difícil, allá donde yo estaba, muy difícil la convocatoria y el compromiso de la gente, porque la gente es muy emergente. Entonces, que no podían, que encontraban un trabajo y te dejaban colgar, no, muy difícil fue eso. Así que no lo logré, pero yo seguía con la idea esta. Es algo que lo disfruto, porque no es que porque digo ya la tengo montada y la quiero hacer de nuevo. Realmente siento que es un producto hermoso para mostrar al público obviamente que no todos conocen a Clarice Lispector. A mí me pasó que cuando el público era mayormente femenino, pero también vinieron varones a ver la obra, que sí conocían a Clarice Lispector. Y bueno, y tuvimos buenas críticas, de los pocos que fueron, de los pocos cronistas que fueron, bueno, tuvimos buena crítica. Qué bueno. Y la gente, Carmen. ¿no? Carmen. Nada, tengo que decirlo porque la primera vez que yo leí algo de Lispector, no me gustó nada. Y yo decía, es que la traducción, hay algo en la traducción que no funciona. Entonces quería agradecerle a Patricia, porque la obra es una belleza. Y entonces me ha hecho entusiasmarme con Lispector. La voy a buscar porque los fragmentos son maravillosos, cómo están incorporados, cómo se utiliza todo lo de la biografía. Me parece que es una obra de verdad hermosa, así que te agradezco profundamente. Me alegro muchísimo porque la idea justamente es que la gente conozca a la autora y que empiece a indagar en los textos. No son fáciles, tiene razón lo que dice Carmen. Porque mi primer contacto con los textos de ella también, yo dije, pero esto, ¿alguien lo entenderá? Porque, a ver, porque no, iba más allá del lenguaje por la traducción, o sea que algunas traducciones respetaron muchísimo el lenguaje. Y leí varias traducciones, porque no hay una sola. Incluso estando yo en México, se editó por Fondo de Cultura Económica una nueva versión de los cuentos reunidos, por una traductora de allá mexicana, que no lo llegué a comprar en ese momento, pero también lo pude ver digitalmente, me lo mandaron, y la verdad que está bueno, porque uno va comparando las traducciones y empezás como a entender mejor, ¿no? En base a esa lectura. Y sí, la verdad que a mí leí otras cosas, tiene novelas muy lindas también, Clarice. Digamos, hay algo de Corazón Salvaje, es una de las, creo que fue una de las últimas novelas publicadas, es alucinante esa novela. Y hay muchos libros con reunión de cuentos y crónicas, que llevan distintos títulos. Por ejemplo, Felicidad Clandestina es el título de uno de sus libros, y dentro de Felicidad Clandestina tenés varios cuentos. A su vez, Felicidad Clandestina está adentro de otro libro que se llama Revelaciones de un Mundo, que es el compendio de crónicas que ella, digamos, escribió, mandaba a este diario, para el cual trabajó mucho tiempo. Porque, bueno, su situación económica no fue buena. Y hoy justamente, ¿no, Patrick? Que mandé un reel que se publicó, que me lo compartió mi hija porque lo encontró por Instagram, donde ella dice que ella en realidad no se consideraba una escritora profesional. Ella se consideraba una escritura amateur, porque ella escribía cuando tenía ganas. Y la verdad que me pareció fantástico porque me acordé de Cortázar, y Cortázar también decía eso. Por eso fue tan versátil en su escritura, tan improvisado. Cortázar era profesor de literatura de pueblo acá en Braga, no sé, en Chivilcoy, Sí. no, en una de esas ciudades. Sí, profesor de literatura, era traductor, trabaja de profesor y de traductor. Sí. Claro, lo que yo decía, pero ella se casó con un diplomático.
Claro. Sí, Primero ella como mantuvo, digamos, ese matrimonio muchos años mientras duró, digamos, lo que sería el exilio, porque ella vivió en distintos países de Europa, vivió en Estados Unidos, y siguió escribiendo durante esos años, pero nunca, ella dice, yo nunca fui feliz, ella ama Brasil, y eso que no es brasileña, de cuna, ¿no? Pero se hizo brasileña de raíz, o sea, de pura cepa. Y bueno, cuando llegó, se separó de este señor, de este diplomático, y a raíz de ahí empezó a pelear la vida, porque tenía 2 hijos, Era inclusive ella ucraniana. era ucraniana, exacto. Tenía 2 hijos, había que mantenerlos y Era además, hermosa. Perdón el sí, comentario, pero era hermosa. era hermoso. ¿Viste la cara? Una cara muy singular. Muy misteriosa, muy sugerente. Sí, tipo Gatúbela, ¿viste? Los Sí, ojos así sí. como, y aparte se maquillaba un poco también para ayudar a esos ojos rasgados. Pero además ella, Acá es personaje, en tu obra ella es un personaje también. sí, sí, bueno, la primer narradora, que ahí es donde está la narradora in situ, porque después desaparece esa narradora, empieza a escucharse en off en los siguientes cuentos. La única, digamos, Clarice en cuerpo es en la primera escena, que es Resto de Carnaval. Que ahí ella, otra cosa interesante también, que se logró también con las actrices, que lo fui probando, es que de golpe tomaba cuerpo la Clarice niña y se transformaba en el alter ego de la narradora. Entonces pasa a ser una adulta que habla consigo misma, o sea, es como si ella se viera en un espejo, como el doble. Hay un pasaje específico en Restos del Carnaval, que es muy lindo. Bueno, es un cruce, digamos, tremendo, que me metí en un berenjenal, Se salió pero bueno, bárbaro. me metí en un Es una berenjenal. joya, es una joya. Estoy feliz de que hayamos arreglado este taller, porque es lo que estás contando y lo que has contado de cómo construir esta obra de teatro, es realmente una joyita metodológica también. Sí, tuve que tener un método, ya no te digo de entrada fue muy caótico todo, pero del caos, viste que del caos después viene el orden, mejor empezar desde lo caótico, yo siempre digo, si estás en el medio de un caos, estate tranquila porque eso se va a ir ordenando. Pero claro, fue largarse a la pileta y me ayudaron mucho las chicas también, que se la bancaron y además me acompañaron, porque por más que siempre hay cosas, conflictos, por ahí desentendimiento y qué sé yo, la cosa que estaban, si bien adelante. Yo lo que creo es que la directora superó a veces en momentos a la autora. Ella como directora creó muchísimo más, tal vez, que la dramaturgia. Pero como decís vos, Elena, hay un trabajo previo muy Claro, porque interesante. si vamos a la cuestión, más allá de la cuestión del cadáver exquisito, que habría que revisarlo, porque no estoy tan segura, es una primera intuición que tengo. En principio es teatro de apropiación, lo que ha hecho Gámbaro con Shakespeare, Ibsen, Chekhov y Sófocles. Así que, pero es de una filigrana, no sé la palabra filigrana, maravillosa, una belleza. Estás muteada, Patricia. Patricia, estás muteada. Sí, no me di cuenta, perdón. No, decía que es interesante lo que decís porque el concepto de apropiarse, que en realidad era una inclusión. Argentores lo nominó como una inclusión de Ah, textos, pero inclusión, mira, inclusión mira. de textos, así lo nominó Argentores para pedir la Así es autorización. entonces. Claro, porque en el caso de Gambaro, Ella también bueno, incluye textos, ¿eh? claro que sí, Y sí, sí, apenas sin sí. importancia incluye textos. En Macbeth también. Habría que ver en En Antígona. Antígona no sé, ¿eh? Y en Chekhov, en Querida Ibsen, Soy Nora también. Ah, ahí sí, esa obra sí porque yo Y la vi. ahora Patricia Zangaro hace lo mismo, hace esta inclusión de textos en Transoceánicas, que todavía no se publicó, que yo la fui a ver a Celsit. Ah, ¿y qué fuiste a ver? ¿La obra la están dando en el Sí. Celsi? Yo fui a ver una de ellas que se llama Auto de Fe.
No, acá es Anónimo. Transoceánicas, ella la pone a Gámbaro como personaje, y en la obra ocurren escenas de sus obras. Hay una selección de fragmentos de las obras Ah, qué de Gámbaro. interesante. Buenísimo. Bueno, yo Este, vi de Lorca algo así, pero es un director que tomó, digamos, distintos textos de obras y las y puso después Gaviota, que dirige Carcache, también es una versión de La Gaviota, pero de la tiene gaviota. una reorganización de los textos dentro de la obra. Es una versión de La Gaviota con los mismos textos de Chekhov, pero reorganizados. Claro, me acuerdo de Ibsen, Soy Nora, yo la vi hace unos años en el San Martín, y sí, tal cual, qué bueno, esa obra me pareció extraordinaria. Bueno, esa es la obra, es el ombligo argumental de mi tesis de maestría, esa ¿En obra. serio? Extraordinaria es esa obra. Es mi pilar argumental, Gámbaro, en esa obra en particular, y en En un esa, texto sobre Penas sin importancia, cuando estrena Penas sin importancia, que habla de la escritura masculina, la escritura de género. Ah, bueno. O sea que a Dice vos te inspiró Ibsen, en la eso. obra dice Ibsen, aunque es uno diría es una obra feminista, Casa de Muñecas. Sí, totalmente. Pero Gambaro le objeta, a través de Nora, a Ibsen, que la hizo un poco demasiado medio tonta, se dejaba humillar mucho, La hizo muy porque no está de acuerdo Gámbaro, con la Nora de Ibsen no está de acuerdo. Es magnífico la crítica que le hace a Ibsen, porque Ibsen le responde amorosamente a Nora, Nora se le revela a Ibsen, y le reprocha, yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho lo otro. Es magnífico. claro, No, a mí me pareció extraordinario ese texto. hay que Y de las buscar, actuaciones estaban buenísimas, estaban Belén Blanco, me acuerdo. perdón, hay que ubicarse en la época. Y se me ocurre que es interesante de parte de Ibsen ponerla media tonta para que el cambio sea, sí, porque si ya es una persona rebelde de entrada, Claro, pero digamos, la posición de Gámbaro con sus personajes femeninos es otra. claro, no, hablo de Ibsen. En Penas sin importancia, por eso Gámbaro le discute a Ibsen la posición subjetiva, dicho en psicoanalítico. Claro, Claro, masculino. dicho psicoanalítico. La ética. El personaje femenino se Claro. discute. Digamos que se le nota, digamos, Gámbaro anticipa en el texto sobre Penas sin importancia lo que va a hacer con Querida Ibsen Soy Nora, lo anticipa. 20 años antes. Bueno, todo eso yo lo tengo trabajado en mi tesis. Ah, la obra, pregunta acá Claudia, ¿cómo se llama la obra esta? Ibsen, Soy Nora. De esa, Querido supongo que Ibsen, Soy Nora. querido Ibsen, Soy Nora. Sí. Vamos a escribir. Querido Ibsen, Soy Nora. Está en Alfaguara publicada. Sí, En Alfa, no, sí, está publicada. Sí. Sí. Hicieron una versión de Eda Gabler hace unos años, poner en el 2010, puede ser. ¿Cómo se llamaba? ¿en Días dónde? de Hubo Días varias de que hablen. Sí, siempre hay, pero acá una muy buena. Días de ira, no me sale ahora el nombre. No, Días de Ira es de... Sí, esa es. Días de Ira de Sorsoli. Que la dirigió Claro, era sobre Eda Gabler, ¿no? Sí, era el teatro dentro del teatro, era como un ensayo de Hedda Gabler y sucede un montón. Claro, Buenísima, esas hace obras que mucho. salís. Buenísima. Me acordé ahora. Bueno, yo me tengo que retirar, chicas. Bueno, Patri, gracias, Bueno, Patri, por no, todo. ¿cómo gracias? Por favor, hagámosla de nuevo. Bueno, pero más allá de eso, Está en el taller, Patricia estuvo como dramaturga, es multifunción, es dramaturga, es actriz, hace varios personajes, ya estuvo en el taller, así que es un placer, Patricia. Ay, gracias, Elena, no. es multi ella también. Me gusta todo lo que sea teatro me gusta. Teatro. Medio como ya Y caprichoso. Carmen también, Carmen ya presentó una obra y es asidua concurrente. Chao, Qué Patricia. bueno. Bueno, chao, Patri. Bueno, ¿algún comentario más?
Bueno, Inés quiere Patricia, hablar, pero no puede, a ver. Inés, Me pareció que quería decir algo, pero está muteada. reactiva, a ver. Ahí está. Ahí va, ahí va. Bueno, quería decir, comentar justamente esto que ustedes decían que se lo ha tomado entonces como una obra de inclusión de texto, ¿eso? ¿Entendí bien? Exacto, parte, digamos, de una idea Sí, donde yo quería incluir esos 3 cuentos, y el dilema era cómo los incluía, si hacía una versión con un hilo narrativo, digamos, o los incluía así como estaban y hacía una ficción, digamos, que acompañe y una sí. estas 3 cuentos, que son totalmente autónomos los cuentos. A modo de humilde devolución de mi parte como lectora, yo lo que experimenté cuando leí tu texto era que era una suerte de co-creación explícita, ¿no? O sea, en la medida que adaptamos, co-creamos. En la medida que interpretamos, como actrices, como recitadoras, co-creamos. Como Creamos, exacto. acá la co-creación está explícita y está explotada desde otro lugar, que a mí me pareció muy interesante, porque está la cita textual claramente delimitada por comillas, queda claro que quién es el autor de qué, y esa otra cosa que también la asocio y vuelvo al principio con el poema con el que abriste, ¿no? Con el Dame tu mano, porque creo que estás creando entre palabras y la co-creación tuya queda explícita no solamente en la creación de personajes, no solamente en la creación de textos a partir de lo que vos fuiste abrevando en las fuentes bibliográficas que remiten a la biografía de la autora, sino también en toda esta suerte de dramaturgia multimedial que lograste construir, ¿no? Porque parecen, digamos, proyección de imágenes en plural, Sí. ¿no? Escenarios organizados en rincones diferentes en tiempos y espacios, pero complementarios. Actuación teatral, narración, acciones puras, acciones simplemente, y esto del video, que es otra creación conjunta. Entonces, por eso, esta sensación de la co-creación explícita, y así como el poema dice, voy a contarte ahora cómo he entrado en lo inexpresivo, y que vas diciendo que entre palabra y palabra, que dice la autora, ¿no? Sí, Entonces, sí. termina diciendo, en los intersticios de la materia primordial está la línea de misterio y fuego, que es la respiración del mundo. Y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y llamamos silencio. Creo que has estado creando entre esos intersticios y es lo que yo, Sí, doctora, aprecio, valoro y agradezco. Así que bueno, un placer charlar con vos y con ustedes y me gracias encanta. por esta posibilidad también, ¿no? Re linda. Bueno, súper agradecida por esta devolución, me encanta porque también es algo que me viene de afuera y me reacomoda un montón de cosas, esto que decís vos. Es para pensarlo. Está buenísimo. Sí, el poema ese engloba todo, o sea, yo por eso lo puse como un prólogo y también lo tengo en el epílogo. En el epílogo también se vuelve a repetir a Digamos que tu partir. obra, Patricia, se puede leer en semiología teatral perfectamente. Es muy rica en Sí, semiología teatral. Riquísima en semiología teatral. claro que sí. O sea, yo al principio, viste, cuando recién armé todos los textos, era bastante caótico. Yo decía, pero esto si lo tiene que agarrar alguien para leer, digo, no lo entendí. Viste que te lo comenté a vos, Elena. Cuando vos me invitaste, muy gentilmente, yo te dije, pero yo no escribí una sola obra y no sé si es una obra, le dije, ¿viste cómo? No, claro que sí. Eh, y bueno, es como que, bueno, es una cuestión mía también, ¿viste? Esta de no, de no valorar, digamos, el trabajo, o de por ahí tiene que ver con uno, con cuestiones mías, pero he tenido muy buenas devoluciones, pero creo que la obra tendría que haber dado para más, creo. Lo que pasa que, bueno, eh,
ya les conté cómo fue, que no seguimos por la cuestión que vino la pandemia. ¿Pero en qué y todo. sentido dar para más? Claro, para seguir presentándola, Ah, eh, para llevar la escena. llevarla de Y nuevo a habrá, escena. pero por ahí, digamos, humildemente, por ahí a partir de la divulgación de este video, no sabemos a quién puede llegar y siempre aparece, viste que YouTube abre y hay muchos interesados en la obra del inspector y por ahí. Sí, hay un montón de grupos, yo estoy en varios grupos de fans y recibo material en portugués, en castellano, bueno. Y tengo mi página de Respiración de un Mundo, la tengo en Facebook también, con fotos de la obra, con toda la experiencia que pasamos, videos y qué sé yo, que eso está se llama Respiración de un Mundo en Facebook. Ah, Y en perfecto. Instagram también, pero la de Instagram no la uso mucho. La usé en su momento, pero ahora no la estoy. Estoy subiendo, querido Ibsen, soy Nora, el chat en PDF. Ah, Quien buenísimo. quiera bajarla la puede Porque no bajar. la leí, yo la vi, pero no la leí. Le digo a Claudia, que está por acá, Claudia Soria, estoy subiendo el chat Respiración de un Mundo. Ok. Perdón, perdón. No, Yo se los mandé. querido Ibsen, soy Nora. Querido Ibsen, soy Nora. Que Respiración yo se los mandé por mail. Gracias, dice Claudia, lo recibió. Muy Ahí bien. está. Bueno. Bien. Un placer enorme. La verdad que sí, yo te súper agradezco, Elena. ¿Te acordás que medio que se suspendió, después no encontrábamos fechas? Yo la verdad Tenías un tenía muchas ensayo. ganas. ¿Eh? Tenías un ensayo. Esas cosas pasan. Sí, me pusieron un ensayo general, imagínate, estrenamos el domingo 2 y esto era el miércoles anterior. Justo ese miércoles ensayo general. Bueno, lamenté Eh, muchísimo, pero la idea era hacerlo en algún momento. claro, la cuestión es que me parece que cada obra que se trabaja acá tiene su singularidad, su historia. A mí me encanta preguntar me gusta la genealogía. Yo soy investigadora académica de investigación genealógica. Entonces me paso preguntando cómo surgió tal cosa. Está buenísimo, a mí me encanta también eso, saber, La viste, aprendí en cómo... psicoanálisis, el doctorado lo aprendí de Diana Rabinovich, Ah, sí, la de la conozco. UBA, que era investigadora genealógica, y yo, que a mí me gusta, en realidad me gusta por la historia que me viene desde el inconsciente, es una marca del inconsciente. ¿Vos en qué Eh, año estuviste en la UBA? yo hice la carrera entre el 92 y el 97, Ah, no, yo me recibí antes, pero también. pero Porque como la arranqué a nomás... los 24, arranqué medio grande, me recibí a los 30. Ah, Sí, entonces, a pero los vos 30. eras una pendeja. Yo soy psicóloga también, pero me recibí de súper grande. Porque abandoné, volví a empezar. No, mi carrera duró como 10 años. Y además Digamos, me yo hice había... carrera de psicología, carrera académica, profesorado de la licenciatura, profesorado y doctorado. Pero la literatura vino por colectora. La carretera principal fue la psicología y la literatura vino por colectora. Y todo el tiempo, me acuerdo que hacíamos psicopatología con Leonardo Leibson, que era mi docente en el 95, y yo le Ah, yo digo, no tuve. Joyce, ¿vos eras psicótico? Yo me la pasaba correlacionando Y la bueno, psicopatología con la literatura. Yo había hecho taller con Abelardo Castillo de cuento antes de empezar psicología. Entonces había leído muchísima novela rusa, francesa, literatura canónica. es que es Kafka, bueno, inevitable hacer eso. Es inevitable la que novela hagas de... rusa y después leer Freud, estamos ahí. Ya. Bueno, Obvio. entonces, Hasta el punto las disciplinas se cruzan, chicas, que yo trabajé muchos años en el Poder Judicial de mi provincia como encargada de prensa también. Estuve muchísimos años ahí, mientras paralelamente estaba como docente en la universidad, o estaba como actriz, o estaba como locutora, como periodista, y me dediqué mucho al jurídico también, que un poco sentando las bases de eso en un trabajo conjunto que pude participar en la Corte Suprema también con eso. El punto es que mi último trabajo, estando ya ahora jubilada del Poder Judicial, que escribí un ensayo sobre teatralidad judicial, porque me parece Buenísimo. ese es un resorte fantástico que había que entrar a mover,
porque hay que ver desde el punto de vista, Elena, de la psicología como tal, cómo impacta esa teatralidad que tiene que ver tanto con la disposición de los objetos como en las alturas en una sala de audiencia, o como tiene que ver de pronto lo que es en un alegato, los tonos de voces que se implementan, o el propio guión, que es casi una dramaturgia el código procesal, porque son ceremonias que van cumpliendo sus distintos actos hasta llegar a un desenlace con múltiples actores. Entonces, esto de casar las disciplinas, me identifico mucho con ustedes, de las personas que están hablando con Elena y con Patricia, porque me parece que es lo más rico de pronto, ¿no? Intercruzar todo. Bueno, me toca de cerca porque yo también trabajé en el Poder Judicial, estoy jubilada del Poder Judicial, te juro, pero trabajé en Nacional en el Fuero del Trabajo. 25 años estuve metida en los tribunales. Y sí, hay una teatralidad judicial impresionante, impresionante. ¿Quién no pensó? Yo estando ahí también se me ocurría escribir obras de teatro, no, tremendo, tenés un material, pero mirá qué casualidad. Pero al nacional, no en provincia. Lo que yo hago en el ensayo es ver también cómo impacta esto en la ciudadanía, ¿no? Y hasta qué punto tiene eso su interferencia con lo que es la construcción de la imagen del Poder Judicial y en esta construcción cívica que debiéramos hacer en esta época del desarrollo democrático del país, ¿no? Entonces me parece que es todo un tema, porque además son públicos diferentes los que están presenciando, por ejemplo, un juicio como tal. Entonces, todo eso tiene que ver con no solo la percepción del hecho jurídico en sí, sino con la percepción de lo que es uno de los poderes del Estado, y eso tiene su incidencia tremenda en la construcción de civismo y en el desarrollo. Bueno, el que habla mucho de teatro y Estado es Badiou, de teatro y política. Alem Badiou, Sí, en Badiou, Rapsodia sí. para el teatro. Sí. Sí, yo lo vi Bueno, en chicas. Bueno, Elena, Inés, un gustazo. Placer Mirá vos, qué enorme. casualidad. Carmen, gracias por estar. Claudia, gracias, Claudia. Acá tenemos a Claudia Soria que nos escribe por el chat que ella es de Río Negro. ¿Vos, Ah, Inés, ¿de Río? estás en? A ver. Inés, ¿vos estás en Capital? No. Estamos en Paraná. Yo estoy en Estás en Ay, qué Paraná. bueno. Carmen está en Puerto Rico. Ah. Silvia Carmen está está en Puerto Rico, me muero. Sí. Nos vamos todas. Me quiero ir para allá. Así que bueno. Buenísimo, no sabía. Genial esto. Bueno, Claudia, te pregunto a Claudia, que está muteada por cuestiones de trabajo, ¿vos recibís el mail de dramaturgo del taller? Sí. Clara Soria, recibís el mail de dramaturgo. A ver qué me dice. Ah, perfecto. sí lo recibo. Bueno, yo voy a mandar después esta grabación, la subo a Facebook, a la página de Dramaturgas, donde ahí divulgo el teatro escrito por mujeres, esencialmente, aunque es la prioridad, ¿no? Sí, tal cual. Y Sí. es la prioridad de mi trabajo. Yo me especializo en el teatro escrito por mujeres. Una pregunta final, si me permitís, Elena. El propósito que vos perseguís con estos encuentros, que son magníficos, pero, o sea, ¿tiene que ver también con tu tesis o es una inquietud personal en lo que es la tarea de investigación? Yo empecé a hacer, yo lo que hago en psicoanálisis, ya doctorada, es investigar y enseñar. Investigo y enseño. Y produzco artículos con referato, artículos académicos y doy cursos. Y cuando me metí en el mundo teatral, en 2019, y decidí hacer la maestría, que aunque yo estoy doctorada en psicología, hacía falta que hiciera una maestría en teatro porque yo era nueva en teatro, en el mundo de artes escénicas, dije, todo lo que encuentre, mientras yo vaya investigando sobre dramaturgas, lo voy a ir publicando en esta página de Facebook porque no puedo creer, no acepto que no haya divulgación de teatro escrito por mujeres. Después se me ocurre, o pongo a punto el plan de tesis que es conflicto dramático de mujeres, y ya tengo la tesis escrita, y en la tesis de maestría he seleccionado más de 10 obras, desde 1863 en adelante, de dramaturgas argentinas,
para ilustrar qué es el conflicto dramático de mujeres. Una categoría o una variable de análisis literario dramatúrgico que propongo yo, como nuevo en análisis dramatúrgico. Como Entonces, lo argumento en un quiasma entre Alain Badiou y Lucille Garay. Es un quiasma, un cruce entre estos dos filósofos que son lacanianos, dos post-lacanianos, digamos, que investigó una investigadora académica, Louise Berchin, es nórdica, y ella ya ha instituido esa correlación entre Badiou, la filosofía teatral de Badiou, y la filosofía de la diferencia sexual de Lucille Garay. Como yo vengo de Lacan, tanto Badiou como Irigaray me son mi respiración. Claro. Entonces con ellos argumento la escritura dramática femenina. Bueno, yo escuché, o sea, hay un video que casualmente lo vi no sé si el año pasado o este año, sobre esta propuesta de conflicto de mujeres, que vos mencionás. No sé si fue una charla, pero sí creo que fue una charla que está grabada, no sé cómo me llegó, pero la escuché, estuvo muy interesante. Conflicto dramático de mujeres. Sí. Hay una conversación donde no, hay muchos que dicen que no. No, ¿cómo que dicen que no? Ah, no, debe ser la clase que yo dicté sobre mi tesis. Claro, debe ser esa entonces, porque no es un conversatorio, es más vale un masterclass o una cosa, una disertación. Ah, sí, porque yo ahí adelanto el argumento troncal de mi tesis. Sí, eso lo vi. ¿Qué hago? Yo lo que hago es hacer pie, como se decía en Gámbaro, en Penas sin Importancia, en el artículo sobre Penas sin Importancia, y en Querido Ibsen soy Nora. Ahí es donde yo digo, Gámbaro piensa esto. Yo también. O sea, por el lado de la dramaturgia, lo fundamento en Gámbaro. Por el lado de la filosofía teatral, en Badiou con Irigaray. Claro. Con el antecedente de Lacan. Fórmulas de sexuación, la escritura sexuada. ¿Este espacio es como para difundir eso que vos estás haciendo o también de pronto nutre la escritura tuya en lo de la tesis? Acá, yo tengo el taller de lectura de dramaturgas argentinas donde yo divulgo la obra de teatro de escritoras. Especialmente. Sí. Arrancó en la pandemia. Y la nómina de las... Todo lo que me perdí, la pandemia. Pero está todo y ahora YouTube. Va a ser de Susana Torres Molina. Está en todo YouTube. Me encantó. No te lo perdiste. Después hicimos el taller y el año pasado arrancamos con Rodrigo Marcó del Pont, que también hizo la maestría en dramaturgia, ella ya terminó la maestría, que era tallerista, me lo asocié a Rodrigo, lo atesoré. Lo incluiste. Y con él, sí, lo atesoré, no me lo dejé escapar. Y con él hacemos cursos. Yo tengo el taller de dramaturgas argentinas, cursos, y por otro lado estoy haciendo la tesis, que allá terminé de escribir, la tengo que terminar de... Y bueno, el taller es flexible, por ejemplo, acá dio clase de Cristina Escofet en febrero, que fue una clase... yo estuve en este. Bueno, esa clase fue buenísima. Cristina Escofet también es profesora de filosofía, entonces tiene en su transmisión un vuelo teórico que yo aprecio enormemente. Impresionante. Y bueno, ahora en septiembre vamos a hacer 4 clases sobre la obra de Susana Torres Molina. La vi hoy. Y en noviembre sobre la Patricia Zangaro. Y ya hicimos Griselda Gámbaro. La primera clase sobre el teatro de Griselda Gámbaro está publicada por el acceso libre y gratuito en YouTube. Que ahí vemos el mapa general de la obra de Griselda, que es enorme. La obra es un mapa mundi, la obra de Griselda Gámbaro, que ha recorrido el país de una manera maravillosa. Mis preferidas de Griselda Gámbaro son El Campo, que es de las primeras que estrena y es totalmente premonitoria, extraña, magnífica, y Querido Ibsen. Son mis dos, o sea, están en los extremos de su obra, mis preferidas. De su obra, pero son las preferidas. Son mis preferidas. Y después está La Mala Sangre, hay un montón de obras que me gustan. Bueno, La Mala Sangre es La Sangre. un Pero...
Hicimos Antígona Furiosa cuando arrancó el taller y había 40 y pico de inscriptos en febrero del 2021. Era Esa el obra- segundo año de pandemia, estaban todos enjaulados Claro, en sí, febrero, no, fue. y bueno, Esto nos salvó, este, digamos, formato virtual nos salvó, es que a ver, totalmente. es una maravilla porque acá podemos estar conversando en distintos lugares geográficos a Y muchos ahora kilómetros de está, distancia, claro, y es maravilloso, es para mí maravilloso, es la verdad. maravilloso. Aunque voy al teatro, yo mucho, estoy yendo mucho al teatro, por una cuestión, Ah, sí, bueno. me lleva ahora la pasión La teatral. vorágine, sí, Pero amo, pero también yo creo que es muy importante leer teatro. Es muy importante hay que, leer teatro. claro, exacto. Y no se lee tanto teatro. O sea, cuando yo arranqué con el primer curso que hice en 2019, yo no sabía, cuando yo me preguntaba dónde están las dramaturgas, nadie me decía nada. A mí me sonaba Griselda Gámbaro, venía de otro ámbito, yo no venía del teatro. Cuando me pongo a investigar, ahí empiezo a encontrar, y después fue más o menos, cuando yo arranco, fue más o menos cuando nace la colectiva. Claro, y Yo a la colectiva fue entro, antes de la pandemia, claro, en 2019. 2019. Y yo empecé a estudiar teatro en 2019. Y yo dije, yo escribo, las cosas que yo escribo en teatro son escritura femenina. No puedo evitarlo ni voy a ir a todo lo contrario, es parte de mi estilo. Bueno, lo que hice fue investigar y ahondar en lo que es mi estilo y donde yo me inscribo. Yo me inscribo como dramaturga. Es Claro, así. eso en el imaginario femenino, viste, está ahí plasmado. Claro, pero digamos, hay así, bueno, el espectro yo creo que es un claro ejemplo de escritura femenina. Sí, totalmente. Porque es sensorial, porque es metonímica, es profundamente metonímica, es sensorial, es Sí, irónica, totalmente. no es la escritura una del argumento, del argumento cerrado. Lispector es claramente femenina, porque es Sí. la escritura del alangue, ¿no? Del inconsciente más... Es el más monólogo interior, o sea, es sí, el totalmente. puro. No, es tremendo, o sea, hay gente que Bueno, la estudia profundamente, ¿viste? O sea, yo voy a poner en el video ahora, cuando lo suba a YouTube, voy a poner Clarice Lispector, hashtag Clarice Lispector, porque eso va a llevar a que la gente interesada en Lispector dé con este video y se entere de tu obra, Patricia, si no la conoces. ah, bueno, fenómeno, eso en el YouTube. El canal es el tuyo, Sí, el canal de YouTube, está bien, sí, porque yo ahí vi van a cosas. encontrar mucho Lacan. Sí, bueno, O sea, ahí no hay mi canal es problema, lo que yo hago. ¿Eh? no hay problema, soy psicóloga, Por eso, conozco a van a, Lacan. van a encontrar mucho psicoanálisis y también mucho teatro. Buenísimo. Y el filósofo, ¿Cómo o sea, sirve, a mí me sirvió un el que montón. abrocha para mí todo esto es Badiou. Claramente Badiou para mí me Claro. es inevitable. Me es inevitable, Badiou. Voy a Y, indagar a más sobre Badiou lo agarro bastante porque como es muy lacaniano, tiene mucho supuesto lacaniano, lo agarro bastante, quiero decir, lo decodifico creo que bastante. Claro, volvés ahí, volvés. Bueno, chicas, ha sido un gusto enorme y seguiremos la Igualmente, próxima. igualmente. El curso este de Susana, ¿cuándo empieza? Y el 8 de septiembre. Ah, falta todavía, está bien. Pensé que en breve empezaba. Bueno, Ella me dijo que lo iba a divulgar, yo con ella vi el programa, lo validé con ella, la selección de horas, pues no podemos ver todas las horas en 4 clases, vamos a ver 9 horas. sí, lo vi, está en Pero la lista. aunque vamos a ver el mapa general, con lo que ella ha dicho en el libro de Coligüe, que es este libro de Coligüe que compiló Dubati, Teatro completo. no Sí, la está verdad. no está todo el teatro, porque no llega, o No. sea, la última década la sacó en MC, en Ah, un libro en MC, pero digamos, allí hay estudios, hay aportes de colegas, está la obra comentada, entonces de ahí vamos a sacar el material para trabajar en las clases. O sea buenísimo. que a nivel didáctico, este libro de Coligüe es importante, aunque no es todo Claro. teatro. Aunque no están todas las obras, el comentar eso que decís está bueno también.
Claro, sí, porque es parte, o sea, para dar clases de esto hay que Después, ir a la análisis dramatúrgico. después, bueno, cada uno, cada una, viste, se siente, digamos, estimulado a leer una obra independiente y va y toma esa obra. O sea, es lo mismo que me pasó con Escofet. O sea, Escofet tampoco se vio en esa charla de dramaturga, que si bien era otra cosa, un solo encuentro, a mí me disparó de ir a leer cosas de ella, ¿viste? Y ahí vimos una obra ese día. Claro, bueno, la obra que vimos en el taller con Escofet, yo voy a tomar material que ella dice de su propio texto para mi tesis. La cito en el video del taller. O sea, los talleres de lectura de dramaturgia, algunos de los talleres son material de mi investigación. Claro. Yo Bueno. pude hacer una buena, creo que una selección relevante de obras de teatro escritas por mujeres con conflicto dramático de mujeres, gracias al taller. Porque son más de 60, deben ser unas 60 obras en 3 años. Y yo presenté dos obras mías. Una que se publicó en la antología de la colectiva, que se llama La Sí, duda de esa, sí, Cleopatra, la que vi, fue la una vi, la vi. apropiación. Y después otra que se llama Desconfianza, que es un cuento mío en primera persona que escribí en el año 86. Un Un cuento mío del montón. 86. Que con un par de toques lo llevé a monólogo y lo hizo una conocida mía. Se estrenó en YouTube. Ah, lo estrenaste. Yo estrené como dramaturga en Zoom, en pandemia. Esa Es obra que decía del cuento, Desconfianza. y Y muchas y muchas. Sí. es un monólogo de 7 minutos. Y mi primera experiencia con una obra propia fue con compañeros de la maestría en una materia de la maestría. Hice una obra mía por Zoom en 2021. Bueno. Sí, yo hice algo por Zoom en 2021. Bueno, era el recurso que teníamos, pero nos salvó, realmente. Bueno, Bueno, buenísimo, Elena, la verdad que sos una genia, total. yo estoy re entretenida, yo no me aburro, no tengo No, tiempo para ¿cómo te vas a aburrirme. aburrir? Me imagino que tenés, no, obvio, Me la tenés paso para, pensando en y además cuentos, obras. te ocupás de tu vida, de tu hija, de tu familia, no sé, porque las mujeres tenemos infinidad de ocupaciones además, y nos La nena hacemos ya el tiene tiempo. 15, cumple Sí, 15 ahora el 23 de agosto y claro, está como bastante más autónoma ya, sí, curtidora. obvio. No, si no, viste, como que una está más como dependiente, obvio. Pero Pero comparto bueno, mucho de teatro, comparto mucho con ella de la investigación, ella también hizo su tesina para la escuela mira, y la hacen hacer una tesina y comparto mucho todo lo que yo hago con los talleres, les voy contando las qué novedades, las cosas bueno, que ocurren. Sí, yo comparto mucho con ella la creación literaria, mis qué inventos, bueno. cursos, todo eso lo comparto mucho con ella. Y ella se prende además, porque también está Sí, eso. me pregunta después, y me likea en Instagram, las cosas que subo. Es la primera que me likea en Instagram, el primer público es ella, mi amor, que me likea Qué todas sus cosas. linda, qué linda. Bueno, chicas, no nos Bueno, largamos. gracias. Gracias, Carmen. A ti. Gracias, Inés. Gracias, Claudia. Y gracias inmensas a Elena y este espacio que la verdad que está buenísimo. A mí yo lo Son disfruto muy... enormemente, yo soy muy talleril, a mí me encanta conversar, así que como se habrán dado cuenta. Sí, no, no, obvio, eso desde ya, pero además son espacios necesarios estos, ¿viste? Yo creo que Son sí, yo estoy tan... convencida, y como Sí. tengo un estilo terco, sigo, soy terca, Le por das y le das y le eso, das. sí, Insistís. sí. Está perfecto. Yo No, también tengo no me cierta disuelven terquedad. fácilmente. La Estoy prepotencia convencida. del trabajo, dijo Art, la prepotencia del trabajo. Exactamente, en eso soy artiana. Amo a Borges, la obra de Borges para mí es exquisita, es Sí, sí, una obra, es una joya, pero sí, no moralmente hay. soy artiana, Sí, sí, sí. moralmente soy artiana. Me gustó eso moralmente. Está Claro. bueno.
Bueno, chicas, les mando un beso Bueno, muy grande y les seguimos en otro. Besos, gracias, y nos estamos viendo próximamente. Gracias Inés, Dale. gracias Claudia, gracias Carmen. Nos vemos. Gracias por venir. Chao, chao. Bye.